un guerrero mítico, enorme, fuerte, que usaba la lanza y el escudo como nadie. Y no había del lado de los israelíes alguien que quisiera enfrentarlo mano a mano. Y pasaban los días y pasaban los meses y nadie se animaba. Y mientras tanto se daba algo que en lo que vamos a aprender hoy, que es las metodologías ágiles, que ya les voy a explicar qué significa, se llama desperdicio. Los japoneses le llaman muda. Los japoneses son especialistas en evitar la muda, el desperdicio. ¿Qué significaba? Había hombres que comían, bebían, estaban ociosos porque no peleaban y se estaba dando un tremendo desperdicio y nadie se animaba a pelear contra Goliat. David era hermano de uno de los tantos guerreros que estaban ahí y llevaba las provisiones. Esa era su tarea. Era como el muchachito de los mandados. Pero este muchachito de los mandados, durante toda su vida, se había preparado como era cuidador de rebaño, para cuidar a su rebaño en lo que le iba la vida a él y a su familia. Se había vuelto un especialista en el manejo de la gomera. ¿Bien? Ese arma que uno le pone una piedra, lo revolea. Bueno, lo habrán visto en las lecturas bíblicas. Y cuando él iba y ya se estaba cansando de ir, dejar provisiones, volver y volvía y veía que no pasaba nada, y él descuidaba su rebaño. Y un día le dice a sus hermanos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué acá no hay batalla? ¿Por qué no se decide? Y yo tengo que venir todos los días y hay tanto desperdicio de tiempo. En lugar de estar cuidando mi rebaño, produciendo, estamos acá todo panza para arriba, desperdiciando tiempo y desperdiciando recursos. Y le explican la situación. Nadie se animaba a pelear con Goliat. Y él les dice, yo voy a pelear con Goliat. Y ese es el tema de hoy. Voy a pasar la diapositiva para ir entrando en temática. Hoy lo que quiero plantear, o mejor dicho, mi propuesta para hoy, es que aprendamos juntos. O sea, más que muchas respuestas, yo quisiera que entre todos nos hagamos buenas preguntas y que luego cada uno de ustedes, habiéndonos hecho esas preguntas, pueda obtener la mejor respuesta para cada uno de sus proyectos. A mí me ha pasado asistir a conferencias y a seminarios donde se plantean muchas respuestas y muchas de esas respuestas no son mis preguntas. Son las preguntas y las respuestas de pronto de la vivencia del quien está hablando o de lo que ha estudiado el que está hablando. Entonces un poco la propuesta de hoy es que co-creemos, ¿bien? Que es un nuevo paradigma incluso en la educación, el co-crear conocimiento. Hoy los chicos de muchos aspectos de la vida y de la tecnología conocen más que nosotros. Y de pronto el desafío para los docentes el desafío sería cómo podemos junto con el alumno co-crear contenido, co-crear educación y co-crear aprendizaje, que todos aprendamos. Ese es un poco el desafío que tenemos para hoy. ¿Cómo se les ocurre a ustedes más allá? Todos sabemos, porque lo hemos leído, que lo venció de una certera pedrada en la cabeza. ¿Qué se les ocurre por qué lo venció? ¿O cómo lo venció? Estaba entrenado. Perfecto. ¿Qué más? Tenía puntería, tenía experiencia. Genial, me gustó esa. Sí, genial. Tal cual. Tal cual. Para él, para David, eso que él iba a hacer ese día era en realidad, si él estaba acostumbrado a pegarle a leones, a toda clase de depredadores día a día, ¿qué problema iba a tener
de pegarle a un semejante hombre que encima con muy poca movilidad, distinta a la movilidad que podían tener los depredadores. Él lo que hizo en definitiva, luchó con sus propias armas. ¿Se imaginan ustedes si él hubiese tenido con su tamaño que pelear con una lanza que debe haber pesado no sé cuántos kilos, con un escudo de tantos kilos? No hubiese podido, no solo con Goliat, no hubiese podido ni siquiera de pronto con las herramientas que tenía que manejar, ¿sí? Y esa es la primera reflexión. Cuando vamos a emprender, cuando tenemos una idea en nuestra cabeza y estamos emocionadísimos porque no vemos la hora de empezar y lanzarnos adelante y nos enamoramos de esa idea y convencemos a la familia y a nuestros amigos de que nos acompañen, normalmente terminamos utilizando herramientas que no son las que mejores dominamos, ¿sí? Porque de pronto no somos capaces de armar un gran equipo, ¿sí? Y un gran equipo no necesariamente es las personas con las que yo mejor dicho, las personas con las que me siento más ligado emocionalmente. Un equipo se va construyendo con el tiempo. Obviamente que tengo que tener una visión y determinada afinidad, pero no necesariamente para iniciar un proyecto tengo que ser amigo de todos. Pero fundamentalmente porque nos han enseñado, y no está mal, está muy bien, en las universidades y en las escuelas de negocio, determinadas herramientas y estrategias de gestión que vienen de hace casi 2 siglos, ¿sí? El primer MBA, o sea, el primer posgrado en negocios en los Estados Unidos fue hace casi 2 siglos. Nuestros planes de estudios universitarios son también del siglo pasado y vienen de Inglaterra. No están adaptados a nuestra realidad y no están adaptados al nuevo entorno disruptivo que vivimos. Y esta es una palabra clave, la disrupción. La disrupción es algo que llega y cambia todo. La disrupción es como de pronto si entrase aquí alguien y nos convenciese a todo que Dios no existe. Quedaríamos todos dados vueltas, sin saber a qué atenernos. Eso es una disrupción. Las nuevas tecnologías traen cada día una nueva disrupción. Y eso tiene un nombre. Hay un señor que se llama Brian Solís que a eso le llama darwinismo digital. Esa imposibilidad que tenemos nosotros, los emprendedores, incluso las grandes empresas, de entender el nuevo entorno digital en el que estamos inmersos y de saber qué es lo que hay que tomar, no solo de entenderlo, sino de saber qué es lo que nos sirve. Nos pasa con las redes sociales. Hay como 200 redes sociales. ¿Cómo sabemos cuál utilizamos y cuál nos va a traer beneficio? Es muy difícil. Eso es darwinismo digital, la capacidad de adaptarnos a los nuevos entornos y saber qué nos sirve y qué no nos sirve, pero de manera ágil. Porque si tenemos que probar 200 redes sociales, a ver cuál nos sirve o cuál no nos sirve, se nos va la vida. Por eso las metodologías que yo les voy a comentar hoy, para que empecemos a descubrirlas, por supuesto que en una charla no basta, se llaman ágiles. Porque se trata de no tener en nuestra cabeza una gran empresa, una gran estructura, sino que de manera ágil probar primero si tenemos, como hizo David, de manera ágil, con las herramientas nuestras, no con las que nos enseñan en las universidades, porque, por ejemplo, no tengo nada en contra de los planes de negocio. Lo que tengo en contra de los planes de negocio es que un emprendedor que no sabe todavía ni siquiera cuál es su cliente, porque lo está buscando, no sabe cuál es su modelo de negocio porque lo está buscando, no sabe cuál es su modelo de ingreso porque lo está buscando, que un emprendedor se pase una semana, un mes o 6 meses delineando un plan de negocio que no resiste jamás el primer contacto con un cliente. Carece de sentido común, tal cual, porque en un plan de negocio, ¿qué es lo que hay? ¿Qué hay en un plan de negocio? ¿Quién se anima? Hipótesis. Hipótesis. Exactamente. Hay hipótesis en bases a datos que yo he extraído de algún lugar, vuelco en hipótesis y digo que las voy a cumplir. Una proyección financiera, una proyección de ventas, un análisis FODA en base a ese historial.
y montones de otras variables que nos llevan mucho tiempo a hacerlo. Y a veces hasta contratamos personas para que nos ayuden a hacerlo. ¿Y qué sucede? Una gran empresa tiene historial. Starbucks, para abrir las franquicias que abrió acá, tiene el historial de lo que sucedió en otras grandes ciudades. Entonces, con cierto grado de error, por supuesto, los estudios de mercados que realizaron acá tienen un historial para trazar una proyección. Hoy, un chico recién egresado que de pronto dice, voy a crear una aplicación, o que hizo un curso rápido para crear aplicaciones móviles. Ayer estuve en un curso donde un muchacho había creado una aplicación muy interesante que era para seguridad en el aula. Los chicos desde su propio móvil podían cargar ellos y los padres información de cuándo tenían horas libres, quién los iba a buscar, a qué hora salían, habilitar en el móvil, incluso con fotografía, quién eran las personas que los iban a pasar a buscar. Es algo nuevo, nunca nadie había hecho eso. Entonces, ¿cómo podemos saber si hay clientes o no hay clientes? ¿Cómo podemos saber lo que vamos a vender si nunca nadie lo hizo? Entonces, sentido común, ¿sí? Otra pregunta que planteo. ¿Por qué fracasan los emprendedores? ¿Sabían ustedes que el 90%, y estos son datos de Estados Unidos, acá no está muy bien medido, el 90% de los emprendimientos fracasan y que de ese 10% que queda, el 60% de ese 10% termina haciendo algo completamente distinto de lo que pensaba haciendo, cambia su visión de negocio. ¿Se han preguntado por qué o desde su experiencia por qué? Porque uno se adapta a las circunstancias. Digamos, refiriéndose a ese 10% que cambia de visión. Tal cual. Ahora, el que fracasa, nunca se adaptó. Genial. Genial. En realidad no hay una respuesta única, pero en general, si pudiésemos generalizar esto, porque esta es una pregunta que cada uno se va a responder de una manera distinta, pero en general es porque creamos productos o creamos servicios que la gente no quiere. Así de simple, ¿sí? O sea, nos enamoramos de nuestra idea, de lo que creemos que va a funcionar, de nuestro plan de negocio. Lo miramos y decimos, pero si esto lo hice con mi profesor, lo hice con el contador, lo hice incluso con... ¿Perdón? Exacto. Y ahí pasamos al otro. Muy oportuno tu comentario, mira. Estamos ciegos. No vemos, tal cual. No vemos. No vemos más allá de nuestro plan de negocio, no vemos más de lo que nos dice nuestro entorno. Qué buena idea, mi hijo fue a la universidad, es excelente, tiene grandes ideas, es una luz, seguro que le va a ir bien. Y seguro que lo que haga la gente le va a comprar. Estamos ciegos. Estamos ciegos. No entendemos después por qué los clientes nos dicen una cosa y hacen otra. Si hicimos el estudio de mercado, hicimos encuestas, hicimos focus group. Yo iba a vender panchos y me mandé unos panchos hermosos, se los hice probar y me dijeron todo que era riquísimo. Y después nadie vino y me compró. Y esto ya lo dijo Descartes en el siglo XVII. Dijo, no te lleves por lo que la gente dice, sino por lo que la gente hace. Las metodologías ágiles están enfocadas en tomar decisiones de negocio basadas no en los estudios de mercado,
no en los focus group, no en las encuestas. Está comprobado, incluso hoy la neurociencia ha avanzado tanto que hasta puede saber qué es lo que está sintiendo y pensando una persona en el momento que está comprando, en el que está tomando una decisión de compra. Se utilizan técnicas muy avanzadas como electroencefalogramas, tomografías avanzadas, hasta sensores para medir la transpiración, y se puede saber incluso 7 segundos antes de que tome una decisión de compra qué es lo que va a elegir. 7 segundos antes de que yo diga me llevo A en lugar de B, a través de la neurociencia ya el cerebro ha tomado la decisión y lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Seguimos tomando decisiones en base a lo que la gente nos dice y no en base a lo que la gente hace. Pero ¿cómo voy a saber lo que la gente hace hasta que tenga el producto y se lo entregue? ¿Cómo voy a saber si yo voy a poner un restaurante en esta esquina? ¿Cómo voy a saber lo que la gente quiere hasta que esté todo instalado? Hasta que tenga el mozo, hasta que haga la publicidad, la gente venga, pague AFIP, pague todo el mobiliario costosísimo. ¿Cómo voy a saber? La buena noticia es que ahora hay una metodología que nos permite saber en el menor tiempo posible y al menor costo posible si la gente va a querer eso que yo estoy fabricando o que estoy creando. Por eso se llaman metodologías ágiles. Y es un tema fascinante que hoy vamos a dar por lo menos la introducción. La clave, no sabemos justamente por qué hacen, y la respuesta está lo ha dado la neurociencia. Nosotros hablamos con nuestro cerebro lógico, ¿sí? Nuestro cerebro lógico, hoy la neurociencia ha estudiado que cada día se descubren nuevos cerebros. Normalmente era el cerebro el izquierdo y el derecho, luego apareció el límbico, el reptiliano, y todos los días parecen que estos muchachos descubren que tenemos un cerebro que no sabíamos que teníamos. Y el cerebro límbico, que está acá abajito, en la parte baja del cerebro, es el que toma las decisiones de compra siempre y las toma desde el punto de vista emocional. Y ese cerebro límbico o emocional no tiene la capacidad de expresarse en palabras. Miren qué disruptivo esto. Toda la literatura sobre gestión de empresa, millones de empresas y millones en dinero se han gastado para crear planes de negocio basado en lo que la gente dice. Lo que el cerebro, el único cerebro que tiene capacidad de dialogar, de expresarse verbalmente, es el cerebro lógico. Y todos los planes de negocio los armamos en base a lo que ese cerebro dice. Que lo que decimos en las encuestas, lo que decimos en los estudios de mercado, lo que decimos en los focus group. Y todas las decisiones resulta que las tomaba una parte del cerebro que no tiene capacidad para expresarse verbalmente, sino que se expresa emocionalmente a través de actitudes, a través de acciones, a través de gestos. Esa es la parte a la que le tenemos que prestar atención. Pero ¿cómo le vamos a prestar atención si todavía no tenemos creado un producto? Y ahora les voy a contar cómo funciona. Hay un señor que se llama Steve Blank. Lamentablemente no hay literatura de este señor en español. Steve Blank es el autor de un manual que se llama el Manual del Emprendedor, que para mí es la Biblia del emprendedor. Este señor es el que ha desarrollado la teoría del descubrimiento y desarrollo de clientes. Él básicamente, resumiendo lo que él dice, es que antes de crear productos, tenemos que descubrir y desarrollar clientes. Y luego crear los productos en base a lo que esos clientes quieren. ¿Sí? Y este señor nos dice también que lo primero que tenemos que hacer es salir de la oficina. Porque allí en la oficina es donde hacemos las planillitas Excel. Allí en la oficina es donde hacemos los grandes planes, que está bien que se lo haga, pero cuando ya hemos validado un modelo de negocio.
Cuando ya sabemos quiénes son nuestros clientes, entonces sí nos sentamos y armamos un plan de negocio, no antes. Antes tenemos que salir y hablar con quienes creemos que son nuestros potenciales clientes, salir de la oficina. Y cuando digo salir de la oficina, no necesariamente significa un encuentro cara a cara, aunque sí, deseablemente, porque vamos a obtener mucho más información en un modelo cara a cara. Pero hoy tenemos herramientas muy poderosas en los entornos digitales que nos permiten, a través de una campaña pago por clic en Facebook o en Google, y a través de una página web y de un video o de lo que sea, ponernos en contacto con esos clientes. Hay incluso posibilidades de hacer encuestas a través de Internet. Hay muchas maneras, pero ponernos en contacto con ese cliente antes de crear nuestro producto. Por supuesto que algo tenemos que mostrarle, ¿sí? Algo hay que mostrarle, sí. Es una postura interesante, el poder de convencimiento. Ustedes recuerdan y que está bárbaro. Es cierto, si yo tengo poder de convicción, lo más probable, y eso lo leemos en muchísima literatura que hay por ahí, que dice, si ustedes creen que pueden, van a poder. Si están convencidos que pueden, lo van a hacer. Sí, totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que, lo que plantea esta metodología es lo siguiente. ¿Se acuerdan la película de Bill Smith, En busca de la felicidad? ¿Se acuerdan de la máquina del tiempo? De ese aparato que él le llamaba la máquina del tiempo y en realidad era un medidor de densitometría ósea que está basado en un caso real que este muchacho había creado gastando todos los ahorros de su vida. ¿Se acuerdan de la película El poder de convencimiento de este señor? Era capaz, de hecho, ese personaje todavía vive, no recuerdo su nombre, pero da seminarios, da cursos, es una celebridad, justamente, y él se abrió campo en base a su poder de convencimiento. Ahora, el precio que pagó, ¿ustedes se acuerdan de la película? Terminó en la calle, durmiendo con su hijo, encerrado en el baño de una estación, pierde su casa, pierde su auto. ¿Perdón? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. No estoy en contraposición a lo que dijiste. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que quiero plantear es lo siguiente. ¿No sería mejor que nuestro poder de convencimiento lo usemos de manera ágil, usando el sentido común y sin dilapidar recursos? ¿No hubiese sido mejor que David hubiese enfrentado el primer día, en la primera hora, a Goliat? Seguro que sí. ¿No hubiese sido mejor que este personaje, que de hecho, lo maravilloso de esta película, que él crea, creo que 10 de estos aparatos, gastándose los ahorros de toda su vida, y los vende a todo. Y los médicos les decían, es muy costoso, es lujoso, incluso algunos eran defectuosos, no funcionaban. Sin embargo, él con su poder de convencimiento los vendía todo. ¿Pero a qué precio? Al precio de que casi le cuesta la vida. Se ve en algún momento, ¿no es cierto?, que él queda en la calle, que lo asaltan, lo roban, lo atropella un auto. Su hijo, obviamente, vive un trauma tremendo, esa criatura. Yo digo, está bien, nuestro poder de convencimiento es bárbaro y creo que es base, como bien dice el amigo. Yo creo que sin eso no vamos a ninguna parte. Pero si podemos ahorrar toda esa muda, todo ese despilfarro y aplicar la tecnología, utilizar todas las herramientas que nosotros manejamos, no la que nos enseñaron en la universidad o en las escuelas de negocio, la que nosotros manejamos, y entrar en contacto rápido, dice Steve Blank, falle,
pero falle rápido y falle barato. ¿Sí? Está bien fallar, no hay otra manera de aprender, hay que fallar, pero fallemos rápido y fallemos barato, porque a nosotros los emprendedores en el fallar muchas veces, como a este personaje, se nos va la vida y se nos va la familia. ¿Sí? Fabián. ¿Puedo disentir en algunas cositas? Tomando el ejemplo que decís de la película En busca de la felicidad. La verdad que tenía poder de convencimiento y lo tenía porque después lo demostró. Hizo un producto que era un buen producto, pero ¿no le faltó un poco de planificación? No, o sea, yo es como que en cierto modo estoy de acuerdo en que hay que generar la acción porque esa misma acción te da información para después poder modificar el plan previo. Yo creo que el margen de error va de la mano de la planificación. Te lo puedo contar en una historia, por ejemplo, de un jugador que yo entrenaba, que yo no le podía decir, anda a competir, porque yo sabía que le iban a ganar y en un momento lo iba a frustrar. Pero de momento sí planificaba que vaya a jugar para que pierda. Pero yo lo avisaba a él, que era muy probable que pierda entonces, pero de que ese lugar podía tomar información. O sea, planificaba el ganar y el perder. O sea, me parece que una mínima planificación siempre hay que tener, en cualquier emprendimiento. De hecho, el error en realidad no estaba en no haber planificado desde mi punto de vista, sino de haber utilizado herramientas y estrategias equivocadas para planificar. Él seguramente no se ve en la película, pero seguramente habrá tenido su plan de negocio, seguramente habrá hecho un estudio de mercado. Lo que pasa que no utilizó, desde mi punto de vista, una herramienta ágil. Y este ejemplo lo utilizo siempre. Hoy hay una, en esa época no la había, pero hoy existe la impresión 3D. ¿Sí? ¿Qué tal si él, en lugar de gastarse todos los ahorros de su vida, hubiese creado, hoy la impresión 3D permite, por ejemplo, para los que no lo saben, escanearme con mi celular mis zapatos? ¿Sí? Lo escaneo, lo meto en una impresora 3D y me saca unos zapatos iguales que los que vende la tienda más cara. Iguales. Se ha hecho piel de ser humano con impresión 3D, se han hecho casas. Los invito a conocer acá en Palermo, han sido premiados estos dos chicos, Rodrigo Pérez Weiss y Gino Tubaro, han hecho prótesis de mano con una impresora 3D por un costo de 2.000 pesos, cuando cuesta, si no me equivoco, $20.000 la original. Por supuesto que la original tiene otras funcionalidades que esta no la tiene, esta es totalmente mecánica. Pero para una familia o para un niño que no tiene la capacidad financiera de llegar a una prótesis de esa, le ha cambiado la vida. Entonces, ¿qué tal si este personaje hubiese hecho una impresión 3D de su máquina del tiempo, hubiese creado una ficha de producto muy detalladita y hubiese buscado directamente el aval de los directores médicos presentándole su producto no terminado, porque no estaba terminado, pero con una visión bastante clara y sin haber gastado recursos? O sea, porque no hubiese gastado sus ahorros, hubiese hecho una impresión, un prototipo 3D, una ficha de producto, un PowerPoint explicando los beneficios, ¿sí? Y en lugar de gastarse su dinero, les hubiese pedido el aval a través de una orden de compra de cada director de los centros médicos que eran sus clientes, en definitiva. Porque usuarios eran los enfermos, pero su cliente no eran los usuarios, eran los directores de los centros médicos. Si él hubiese tenido ese aval, hubiese ido a los inversores y le hubiese dicho, mire, acá ya tengo 10, 15, 20, 30 órdenes de compra, y no hubiese sacado la plata de su bolsillo. No se hubiese tenido que separar de su mujer, no hubiese tenido que dormir. De última, si él le hubiese ido mal, le hubiesen dicho, no queremos esto, seguía teniendo el dinero en el bolsillo y hubiese tenido algo muy importante, que es el feedback de los clientes que le hubiesen dicho, nosotros no queremos eso, queremos algo más chico, o queremos algo que funcione de esta otra manera. Y ahí hubiese tenido una idea de negocio validada y no hipótesis en su cabeza.
Hoy más que nunca la tecnología nos permite eso, ser ágiles, rápidamente, ponernos en contacto con los clientes antes de fabricar algo. ¿Sí? Si yo vamos al rubro gastronómico, que no sé por qué, a los emprendedores por ahí les gusta mucho. Enseguida dice, quiero poner un kiosco, quiero poner esto, quiero poner lo otro. ¿Qué tal si en lugar de gastarnos todo lo que tenemos, endeudarnos, armamos reuniones de degustación? ¿Sí? Con quienes creemos que van a ser nuestros potenciales clientes. Hay un libro que se llama El método Lean Startup, que es la base de todas estas metodologías, donde el autor cuenta, él es un emprendedor que pasó las 1000 y una, y se dio cuenta que el error de él era eso, estaba creando productos que nadie quería porque él no le preguntaba a los clientes. Él como era ingeniero y había estudiado muchísimo y era brillante, creía que todo le iba a salir bien, y así le fue. Entonces él, en su libro cuenta, unos señores que habían creado una plataforma. O sea, la idea de negocios, ¿cuál era? Crear una página web donde las amas de casa pudieran cargar la comida que iban a comer durante toda la semana, si la querían baja en calorías, con media caloría, y que además les armase el menú online y les dijese dónde podían conseguir todo eso al precio más barato. Obviamente que ese desarrollo de software que tiene tantas variables era costoso, sobre todo en recursos humanos. Bien, porque un desarrollador, para estar prueba y error, va cobrando y se va volviendo costoso. Ellos, ¿qué es lo que hicieron? Salieron con anotador en mano, se fueron a los supermercados, el dueño de la empresa y el director de marketing de la empresa, con sus delantalcitos, se pararon en el supermercado, imagínense en un coto, y a la señora que estaban haciendo la compra le dijeron, ahí está el poder de convencimiento. Más allá de todo, se acercaban y le decían, señora, ¿quiere que le armemos el menú para la semana? Bajo en calorías y al menor costo posible. Había algunos que lo miraban como loco y le decían, no, ni loca, no quiero. Hasta que encontraron una que le dijo que sí. Y ellos iban al supermercado, compraban las cosas, buscaban los mejores precios, le llevaban la comida a su casa. Ella les recomendó una amiga, la amiga les recomendó otra amiga y fueron haciendo lo mismo. Luego entraron a un club de madres y se amplió el espectro y la gente les iba diciendo qué es lo que querían. Yo quiero esto así. Luego le armaron en una cartulina cómo iba a ser la interfaz de la página web, los botoncitos, cómo iban a ser, se los pusieron delante y ellos le iban diciendo, moviendo dibujitos, cómo les gustaría que interactúe esa interfaz. Cuando tuvieron toda esa información y todas las amas de casa, que eran sus potenciales clientes, avalaron su idea de negocio, con toda esa información fueron donde los inversionistas y consiguieron el dinero que necesitaban. No hicieron un plan de negocio, fueron con la información que les dieron sus clientes. Sí. Creo que lo que está diciendo es pero como es un camino muy largo recorrer, la gente prefiere lo otro, el camino más corto. ¿Te parece que este camino es más corto que durante 2 años trabajar en un restaurante para darte cuenta que la idea no funcionaba? Claro, en realidad el objetivo de esta metodología es descubrir qué funciona y qué no funciona, lo más rápido posible y con la menor cantidad de recursos. No es la panacea para triunfar en los negocios, porque eso sí, ahí sí tenemos que saber gestionar un negocio, obviamente. Tenemos que ir a la universidad, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos. Y si no lo sabemos, tenemos que contratar a las personas que sepan hacerlo. ¿Pero cuándo? Cuando tenemos un negocio. No antes, cuando estamos buscando cuál es nuestro negocio. Si yo pongo un restaurante, lo lleno de silla y no entra nadie, no tengo un negocio. No tengo un negocio. Tengo un negocio cuando entran los clientes y hago clean caja. Tal cual. Si no, es muda. Es desperdicio. La silla es vacía, los mozos cruzados de brazos y yo les tengo que seguir pagando. De la otra manera, yo como fundador
voy, valido mi idea de negocio antes de abrir. Y cuando he descubierto que alrededor mío hay 500 amas de casa que quieren lo que yo voy a crear, seguramente voy a tener un inversor que va a querer poner el dinero por mí. Y no una planillita Excel donde cualquier inversor sabe que esos son dibujitos que hacemos. Ahora, si yo le digo, tengo 500 personas que viven ahí, que tienen tal edad, se llaman tanto, y tengo la foto de ella, me hice una selfie con ella comiendo la comida, seguramente que el inversor va a poner el dinero. Entonces, sí. Una pregunta, o sea, la idea es que creó la necesidad en el cliente. O sea, lo que vos dijiste, creó la necesidad en el cliente porque realmente la gente sabía que quería eso. De alguna manera, yo creo que las necesidades están latentes, ¿sí? En todos tenemos determinadas necesidades que están latentes. Básicamente los expertos dicen que la gente compra por 3 motivos: deseo de ganar, miedo de perder y ego, ¿sí? En este caso, la necesidad de las personas eran el deseo de ganar, de ahorrar dinero, porque esta interfaz lo que les hacía era indicarles cuál era el negocio a los alrededores que vendía más barato, y ganar salud también, porque ellos podían preparar la comida de acuerdo a sus parámetros de calidad de vida. Y ahorraban tiempo, ¿sí? Hoy, sin ir más lejos, Elisa, por ejemplo, es campeona, mi señora, es campeona. Ella a la 1 de la tarde no sabe lo que tiene en la heladera, no sabe lo que tiene nada, recién da una mirada y luego ¿qué hace? Entra a internet, busca una receta en base a lo que tiene. ¿Sí? ¿Cómo? Y digo, yo creo que es cuestión de utilizar las herramientas. Nos demoramos más en entrar a internet que caminar 5 o 6 cuadras y yendo de góndola en góndola. No. Es practiquísimo. Ahora, claro. Y no tiene nada que ver ni con el manejo de herramientas, ni con nada, porque Elisa no es tampoco una experta en informática, ni mucho menos, ¿sí? Pero se dio maña para hacer algo que ella necesitaba. Yo creo que las necesidades hay que descubrirlas, pero también hay que seleccionarlas, porque no en toda necesidad hay un negocio, ¿sí? Porque yo puedo tener una necesidad, puedo tener la necesidad o incluso el deseo de dejar de fumar, por ejemplo, y nunca dejar de hacerlo. Dicen los expertos que lo que tiene que haber es un dolor muy fuerte que me impulse a mí a querer cambiar. Si no, no hay nada ahí, no hay un negocio, ¿sí? Bien, esto es este es el libro de Lean Startup y dice básicamente, no se trata de crear productos que nadie compre, se trata de descubrir clientes que compren lo que creamos, que crear el producto con el cliente según sus necesidades, sus deseos y sus expectativas. Es lo que, por ejemplo, hizo Google, y fíjese acá un proyecto que de pronto es fallido, los famosos Google Glasses, ¿sí? Que todavía siguen en fase beta, todavía no salieron a la venta masivamente, a pesar de que ya se los está usando. Ellos, antes de fabricarlo masivamente, seleccionaron de todos los usuarios de Google a unas determinadas personas, incluso se los vendieron, no se los regalaron, se los vendieron a los anteojos para que los usen. Y fueron obteniendo el feedback de esas personas, y el feedback no fue muy positivo, ¿sí? Pero sin duda, el crear 100 o 1000 de esos anteojos y distribuirlos le insumía muchísimo menos recursos que hacer un lanzamiento a nivel mundial y crear toda una cadena de distribución, porque acá no estamos hablando de algo digital como es la interfaz de Google, ¿sí? Sino que acá estamos creando algo físico que necesita producirse, necesita recursos humanos, necesita insumos, necesita de una gran cadena de distribución y de promoción.
ellos con muy pocos recursos, entre los mismos usuarios, entregaron eso y de última, creo que lo que van a hacer es que no lo van a lanzar al consumo masivo, sino que lo van a utilizar con fines terapéuticos o para la práctica deportiva, ¿no? Por ejemplo, Fabián le pone el Google Glass a uno de sus entrenados y puede ir obteniendo métricas que le permitan evaluar su desempeño en tiempo real, ¿sí? Por ejemplo. Pero eso lo supieron porque pusieron ya un producto que no era el producto final. En la terminología de las metodologías ágiles se le llama producto mínimo viable. Vale decir, un producto mínimo para obtener información de mi cliente que me sirva para validar si tengo un modelo de negocio. Este es el libro, se lo recomiendo. No está todavía en las librerías, pero sí se lo puede conseguir por Amazon en español. En español se llama El método Lean Startup y este es el autor Eric Ries, ¿sí? Y ahí básicamente lo que enseña es que un método probado para crear empresas desde cero, científicamente, desde cero. Ahí está el señor. Y vamos a entrar un poco en lo que a partir de este libro se creó a nivel mundial todo un movimiento de emprendedores y de conferencistas que van co-creando todo el marco teórico. Esto nos enseña más que en 2 universidades, en Harvard y en Stanford, donde este señor y Steve Blank dan cursos extracurriculares que son carísimos, ¿sí? No se está enseñando formalmente todavía en ninguna universidad. Pero tiene 5 principios que yo se los quiero compartir con ustedes. El primero dice que todos somos emprendedores, ¿sí? Y que los emprendedores están en todas partes, incluso en las grandes empresas, sobre todo en las empresas relacionadas con la innovación. Google, por ejemplo, no sé si ustedes saben, ellos fomentan la innovación entre sus empleados. Les dan cierto tiempo para que ellos puedan crear y generar ideas que, por supuesto, luego Google las toma como propias, pero les da tiempo y los recursos para que ellos puedan crear y generar. Ellos, a pesar de que son una gran empresa, a esas personas se les llama intraemprendedores. Vale decir, son personas que emprenden desde dentro de una empresa que ya está constituida, a través de la innovación, creando nuevos productos, creando nuevos servicios. ¿Bien? De manera que un profesional, por ejemplo, un abogado, que tiene su estudio tradicional y de pronto dice, a ver, yo voy a empezar a vender también a través de Internet. También está emprendiendo, porque hay un componente en el emprender que lo hace distintivo de todo, que es la incertidumbre. Donde hay una persona que asume un riesgo en medio de la incertidumbre, hay un emprendedor. Riesgo de todo tipo, no solo financiero, riesgo en su tiempo, riesgo emocional, riesgo en la energía que va a gastar en todo ese proyecto. Y por eso es fundamental que minimicemos el despilfarro, porque no estamos hablando solamente de dinero, no estamos hablando solamente de tiempo, sino que estamos hablando de emociones y de energía. Y muchos emprendedores muy capaces y con gran capacidad de persuasión, ¿sí?, han terminado convirtiéndose en emprendedores frustrados, en empleados descontentos o en desocupados, porque han despilfarrado más de lo que se les estaba permitido para ellos mismos, para su entorno. Porque de pronto yo puedo manejar la incertidumbre de pronto hasta donde el que me prestó el dinero lo permite, o hasta donde mi mujer o mi esposo me permite. Llega un momento en que nos dicen, ya está bueno de incertidumbre, búscate un trabajo y dejémonos de jorobar con esto. Sí. Un ejemplo contemporáneo de, digamos, un emprendedor fue Steve Jobs, que no solo arriesgó su propia carrera dejando la universidad porque los padres no tenían fondos, sino que como empresario mismo, no solo fue un innovador con visión estratégica a mediano plazo, sino que tenía sobre todo capacidad de riesgo en que el tipo producía un solo aparato innovador e inmejorable anualmente y competía contra Motorola, que tenía 20 aparatos
O sea que si lo de él fracasaba, ese año era un fracaso total. Pero tenía capacidad para asumir un riesgo, que eso no abunda, ¿no? La gente en realidad es conservadora. Genial. Yo una vez escribí un artículo que se titulaba No somos Steve Jobs, no todos somos Steve Jobs, por eso usa las metodologías ágiles. Por eso usa las metodologías ágiles. Por eso usemos esto, porque no todos tenemos la capacidad emocional y de innovación y de creatividad de Steve Jobs. A veces leemos mucha literatura de este tipo y nos creemos que todos somos Steve Jobs. Y la verdad que no. La verdad que por cada Steve Jobs hay millones de personas que han fracasado. Pero eso no se dice en las películas ni se dice en los libros porque vende muy bien. Y es admirable lo de Steve Jobs. Claro, es una persona para admirar. Pero lo cierto es que no todos somos Steve Jobs. Él era una persona absolutamente obsesiva. Hay una anécdota que, presionaba muchísimo, tenía los mejores colaboradores muy bien pagos. Y hay una anécdota de un aparato determinado que él sacó y lo quería lo más chico posible. Entonces, después de varios meses de trabajo, 7 días a la semana, 10 o 15 horas por día de los técnicos, hicieron la reunión técnica para ver si lo aprobaba o no. Y entonces él dijo, esto es lo más chiquito que se puede hacer, y dijeron sí. Agarró, tiró el aparato en la pecera, salió burbuja y dijo, si hay burbuja se puede hacer más chico. Totalmente. ¿Cuánto 8 minutos, genial. Vamos terminando entonces con los principios de las metodologías ágiles o los principios del libro Lean Startup. Emprender también es gestionar, lo que decíamos, ¿bien? Muchas veces se piensa que emprender se trata de solamente hacerlo, ¿sí? O sea, de lanzarnos, de arriesgarnos y decir, bueno, en el camino vamos aprendiendo, vamos fallando y vamos aprendiendo. Lo malo no está en fallar, sino que fallemos para nada, ¿sí? Que fallemos sin aprender si realmente tenemos un modelo de negocio. Hay que gestionar, y gestionar, como les decía, con las herramientas adecuadas. Si vamos a emprender en la innovación, si vamos a emprender en algo que no ha hecho nadie antes, utilicemos las herramientas que este libro propone y no las herramientas tradicionales, porque justamente ahí está la madre de la mayoría de los fracasos. Aprendizaje validado. Un emprendedor plantea esta metodología, lo que tiene que hacer, no enfocarse en vender, ¿sí? Sino en enfocarse en aprender si tiene un modelo de negocio. Y un modelo de negocio básicamente que es rapidísimo. Es la manera en que entrego y recibo valor. Si yo entrego valor en forma de productos, en forma de servicios, lo que sea, y recibo valor en forma de dinero para mi negocio, tengo un modelo de negocio. Y para un emprendedor, además de un modelo de negocio, tiene que encontrar un modelo de ingreso. Porque las grandes empresas pueden darse el lujo. De hecho, Twitter hasta hoy, aún con los millones de usuarios que tiene, sigue dando pérdida. Ellos tienen un modelo de negocio, pero no tienen un modelo de ingreso todavía validado. Pero ellos pueden darse el lujo de perder cientos o miles de millones de dólares por año, lujo que nosotros no podemos darnos. Por lo tanto, para nosotros un modelo de negocio es además un modelo de ingreso. Y ese es el aprendizaje validado, cuando yo mido, ¿bien? En base a contrastar con la realidad, lo que hicieron estos señores, no hicieron un plan de negocio, les hablo de la comida y el menú a medida, sino que ellos sacaron información validada de sus clientes, poniéndose en contacto con ellos. Fui para atrás, perdón. Sí. Validado, saliendo de la oficina, poniéndose en contacto con los clientes, poniéndonos en contacto con la realidad. ¿Sí? Como hicieron estos señores. No hicieron una encuesta, no fueron al buscador de Google para ver cuántas palabras se buscaban por mes o por día, sino que fueron a buscar a los clientes de carne y hueso y le preguntaron cómo cocinaban, qué querían,
cómo interactuaban en Internet y si estaban dispuestos a pagar por ello. Y de hecho les pagaban. Validaron todo antes de crear su producto. Ese es el aprendizaje validado y que tiene un concepto muy fuerte que se llama contabilidad de la innovación, como contrapuesta a la contabilidad tradicional que se utiliza en las empresas. La contabilidad de la innovación se maneja con lo que se llama indicadores accionables. Los indicadores accionables nos indican no qué hace alguien. Por ejemplo, pongo un ejemplo. La contabilidad tradicional nos dice qué hace alguien. Por ejemplo, cuántas veces entró a mi página web. La contabilidad de innovación nos dice por qué entró y qué acción determina que haya entrado. Acción y reacción. Esa es la contabilidad de la innovación. A nosotros no nos interesa, si tengo un restaurante, que de pronto entran 100 personas y nos dejan 10.000 pesos en la caja. Nos interesa saber por qué entraron, porque es la manera de saber si tengo un modelo de negocio. Porque a lo mejor entraron porque a un colectivo que llevaba 100 hinchas de Lanús se le pinchó la rueda ahí y entraron, y yo creo que tengo un modelo de negocio. Tengo que saber por qué entraron. Porque en la medida que no se pinche otra goma de un equipo de fútbol ahí, no voy a tener un negocio. Entonces tengo que medir con indicadores accionables que me permitan entender por qué las cosas pasan y qué van a pasar después. ¿Y qué va a pasar después? Que se van a ir y no van a volver a entrar. Porque ¿cuántas posibilidades hay que se vuelva a pinchar una goma ahí? Mientras que la contabilidad tradicional me va a decir, qué bien anda tu negocio, hoy facturaste 10.000 y punto. Y este es el circuito que tenemos que hacer con nuestro producto mínimo viable. El producto mínimo viable de estos dos señores de las comidas eran ellos. Ellos eran el producto, porque ellos eran lo que le contaban a las personas que hacían. Nosotros podemos ser nuestro producto. Will Smith, si hubiese creado ese prototipo, un PowerPoint y una ficha de producto, todo eso era su producto, más él explicando era su producto. ¿Sí? Con ese producto mínimo viable puede ser un video donde yo explico cómo hago, puede ser una maqueta, puede ser una página web donde explico lo que hago, puede ser un prototipo, puede ser un dibujo en un pizarrón donde explico lo que voy a hacer. Montones de cosas, en el libro hay muchos ejemplos. ¿Y qué hago con eso? Yo sé algo, por eso dice aprender, yo sé algo. Yo sé sobre comida, he aprendido algo. Esa idea me lleva a diseñar, pero no mi producto final, sino un producto mínimo viable para obtener aprendizaje validado. Mido. Y en base a eso, a esa información que he obtenido, vuelvo a rediseñar mi producto con toda la información que obtuve, pero del cliente, no de mi cabeza, del cliente. Cuanto más rápido se haga esto, ¿sí?, más cerca estoy de obtener un modelo de negocio. Acá no se trata de ser perfecto, se trata de ser rápido. Una vuelta completa a esto se llama iterar. ¿Sí? Una vuelta completa a este circuito se llama iterar. O sea, yo presento primero un producto que es imperfecto. En base a la retroalimentación con los clientes, lo voy perfeccionando, lo voy optimizando, hasta que tengo algo que ya puede salir al mercado y además tengo clientes. Porque esos mismos clientes que han ido validando son los que luego se van a hacer usuarios de mi producto. Contabilidad y la innovación, lo que dije. Última pregunta y que la dejamos para reflexión. ¿Qué es lo que creen que deben evitar para llegar rápido y barato a un objetivo? Y esto ya lo dije y quiero cerrarlo como conclusión. Muda. ¿Sí? Si yo voy a emprender un largo viaje, lo que debo evitar es el despilfarro. Si yo quiero venirme acá desde el centro en un helicóptero, voy a llegar más rápido. Pero ¿cuánto voy a gastar por 1 litro de combustible? Muchísimo. Más rápido llego y más barato tomándome un subte o tomándome un ómnibus. Evitar el despilfarro. Se tiene que lograr siendo barato. Exactamente. Falle rápido, pero falle rápido y falle barato. Cerrando ya la charla, los quiero invitar el 15 de noviembre
junto a otros 8 conferencistas, algunos de otros países como México y Perú. Vamos a compartir esta conferencia que se llama Madero Lean Startup. Va a ser en Puerto Madero, cómo crear empresas y productos exitosos con innovación continua. Son 4 horas de conferencias, más 3 conferencias posteriores de 2 horas cada una vía online. Luego, si quieren, me escriben a través de Fernando, los que estén interesados, y les digo cómo pueden inscribirse. Eso es todo. Gracias, muchas gracias a ustedes por la participación. Gracias, no te vayas todavía. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Yo me anoté algunos puntos, como venimos haciendo de costumbre, como para redondear lo que se habló. Creo que vos me decís si me equivoco en algo o no, ¿no? A veces las emociones no son compatibles con la realidad del mercado. Un punto importante que tocó al principio, que tiene que ver con cuando nosotros proyectamos algo, hay una emoción muy fuerte, porque estamos creyendo que lo que vamos a hacer nos va a hacer bien, nos va a ir bien, y es para nosotros el sueño. Entonces ese sueño muchas veces se convierte en un enemigo en las emociones. Entonces lo que tenemos que saber que en todo emprendimiento va a haber un momento, como dice mi hermano, los números son fríos, dice, ¿no? Entonces lamentablemente a veces, como decía Edgar, el ingreso no es correspondiente a la idea o al negocio que tenemos y no nos podemos dar el lujo. Entonces, lamentablemente, a veces hay que ser un poquito más frío, entender que la vida nos da oportunidades siempre y que las emociones no nos jueguen en contra a la hora de tener un sueño o un proyecto. Lo que no quiere decir que seas un frío y que no te importe nada. Lo que quiere decir es que te vas a encontrar con ese problema y que está bueno que lo sepas de antemano, ¿no? Que a veces nos va a doler tener que hacer cierto movimiento, tomar cierta decisión. Hacer un estudio del mercado centrado en la verdadera necesidad de la gente. O sea, lo que él nos hablaba del plan de negocios, en definitiva habló de un plan de negocios, pero un plan de negocios bien enfocado en la necesidad de la gente. O sea, cuando muchas veces acá hablamos de planes de negocios, todo lo que hablamos es acertado. De hecho, él valida también el plan de negocio, pero nos está diciendo de que nos pongamos bien puntual en la necesidad de la gente, porque eso nos va a hacer más efectivo y no nos va a hacer perder el tiempo. Estamos bien hasta ahí, es un poco lo que decía, ¿no? Romper paradigmas relacionados con el ego. En un momento habló del ego y esto es importante, porque no solo tenemos que, en el tiempo que se está viviendo, romper con los paradigmas de antes, que nos estructuran nuestra mente, nuestra mentalidad o las enseñanzas de la educación, sino también empezar a mirar el ego, porque el ego es parte del fracaso en el emprendimiento, porque queremos hacerlo como nosotros queremos y no como Edgardo nos enseña. ¿Se entiende? Entonces, empezar a mirar para adentro es importante. Dice, ser eficaces a la hora de hacer un plan del funcionamiento de nuestro proyecto negocio. Como para redondear, ¿no? Él habla de eficiencia, en realidad habla de eficacia, ¿no? Hay una diferencia entre eficiencia y eficacia. La eficacia es de gastar el menos dinero posible, de hacerlo lo más rápido posible y que nos salga bien. Y creo que en todas las áreas de nuestra vida tenemos que ser eficaces. Más en el mundo en el que se vive ahora, porque si nos quedamos dando vueltas nos pasan por arriba. Y por último, dice, todo lo que hagamos, esto lo agrego yo, no lo dijiste vos. Todo lo que hagamos, no solo que sea para lograr nuestros sueños, sino que disfrutemos el camino. Todo el tiempo estar disfrutando de lo que estamos haciendo, váyanos bien, mal, regular. Es una visión a mediano plazo, largo plazo, pero disfrutar el camino. Y como en la película, que realmente sea la búsqueda de la felicidad, ¿no? Que todo lo que hagamos sea la búsqueda de la felicidad. Y no que nos pase como el negro este, que todo estaba centrado en un proyecto nada más. Y eso hizo que pierda la felicidad. Entonces la felicidad no es solo un proyecto, no es solo el dinero, sino disfrutar de lo que estamos haciendo. Ese es mi cierre nada más. Eva te va a hacer un regalo de parte de todo el equipo del Poder para Emprender.
¿Cómo están? Queríamos, como parte del equipo del Poder para Emprender, darle el pequeño presente, Mentalidad de Dueño, de Fernando. Sí, y queremos agradecerte por tu presencia, por todo lo que nos has compartido. Estamos sumamente contentos de que estés acá. Muchas gracias. Gracias por asistir. Sí, espero que hayan disfrutado de este tiempo. Ha sido precioso. Y también los invitamos a que puedan pasar ahora a la reunión de al lado, a ver un culto, sí, con una charla especial, muy interesante. Y bueno, no sé si Fer, ¿querés decir algo más? Bueno, lo despedimos y lo esperamos el próximo jueves al mismo horario acá. Sí, gracias.